les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que usted esté escuchando y viendo este video podcast. CENIT, que es una coproducción entre el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y el periódico Cambio de Michoacán, y como siempre es una oportunidad para hablar sobre distintos temas de divulgación de la ciencia, en este caso de divulgación de la investigación que se está haciendo en educación. Y hoy nos acompaña el maestro David Tapia Saavedra. Él pertenece a la Unidad de Investigación de Secundarias de la Secretaría de Educación en el Estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Platíquenos, ustedes están haciendo desde esta Unidad de Investigación de Secundarias una investigación sin duda novedosa que tiene que ver con la evaluación educativa. Sí, un saludo para todos, antes que de inicio, agradecido por el espacio. Y quisiera empezar diciendo que el tipo de investigación que realizamos en la Unidad de Investigación de Secundaria, ahora, como usted lo dice, es un tipo de investigación novedosa, en tanto que no es el tipo de investigación aquel tradicional o investigación positivista, como le llamamos a la investigación, en la cual tenemos que ir detrás de un problema, identificarlo, delimitarlo y luego plantearlo. Como consecuencia, también elaborar una hipótesis, seguir la hipótesis, que es la guía de la investigación, y ver si se cumple. En esta estrategia dialéctico-transdisciplinaria, que es la que estamos abordando en el colectivo transdisciplinario en la Unidad de Investigaciones Secundarias, trabajamos con una visión de futuro al inicio de los 7 momentos de la investigación, la cual implica pararse frente a la realidad, leer la realidad, ver la coyuntura que se presenta en la realidad para ver qué podemos nosotros como investigadores hacer para formar, en este caso, un nuevo sujeto que pueda cambiar o contribuir a mejorar la sociedad. El asidero de esta estrategia pues viene siendo fundamentalmente la epistemología compleja, la transdisciplinariedad y la epistemología crítica, las cuales tienen como objetivo la creación de un nuevo individuo, y en el transcurso de esta lectura de realidad, que tiene también su fundamento, por qué no decirlo, en la investigación positivista de la que hablamos, en virtud de que los compañeros del colectivo transdisciplinario en su momento realizamos este tipo de investigación tradicional y descubrimos algunos problemas educativos, entre ellos la evaluación, que es de la que hablamos hoy. Por eso, dentro de estos temas, yo estoy proponiendo a la evaluación como un sistema complejo, en tanto a que, derivado de la realidad de investigaciones anteriores, pues descubrimos que la realidad, hoy la evaluación no ayuda mucho, es decir, la mayoría de los docentes que realizan su evaluación no es una evaluación real la que se realiza en nuestro nivel. Entonces, esto nos lleva a ver la evaluación, como dijera la doctora Dora Inés Arroyave, que es una doctora colombiana, como un subsistema dentro de la educación, que tiene a su vez varios sistemas polirrelacionales, componentes o elementos que tienen que ver con el contexto en el cual nos desenvolvemos, y que los docentes en el aula no hemos podido apreciar que trabajamos con un colectivo diverso, es decir, que los alumnos no aprenden igual. Entonces, no tenemos por qué evaluar igual a los docentes. Tenemos una enseñanza divergente, tenemos que tener una evaluación divergente. Y para ello, nosotros estamos proponiendo, dentro de esta estrategia de investigación novedosa, el crear un evaluador transdisciplinario que evalúe más la creatividad que el conocimiento. Es decir, el conocimiento es importante, pero hay que ver qué se puede hacer con el conocimiento. Y para ello proponemos que cada uno de los
docentes empiece a identificar los instrumentos de evaluación cualitativa, construya el suyo propio y empiece a aplicarlos con sus alumnos, no para que en la primera oportunidad funcione, sino para que vea cuál se adapta al contexto de cada uno de los docentes y tener una evaluación más real. Al evaluar el contexto, no solamente estamos evaluando el conocimiento, sino la posibilidad de creatividad que tiene el alumno. Es muy difícil evaluar la creatividad en tanto a que nosotros no estamos preparados para enseñar la creatividad. La creatividad no se enseña, se propician los espacios adecuados. Y nosotros creemos primero que si transformamos al docente mediante una estrategia, o construimos un docente con rasgos específicos, en este caso podríamos mejorar no solamente la manera de evaluar, sino el fomento de la creatividad en la escuela. Por ello necesitamos pues, un docente creativo, un docente transdisciplinario, que abrace todos los puntos de vista epistemológicos, es decir, que contemple el punto de vista académico que viene planteado en los libros de texto, pero que tenga también en cuenta el punto de vista científico, pero además que tome también el punto de vista de la sociedad, de los valores tradicionales que de manera reductiva en los programas que hoy manejamos no se contemplan. Entonces, la realización de una estrategia es para formar, valga la redundancia, un formador que ayude a los alumnos a ver desde otro punto de vista las posibilidades de conocimiento que tienen. Hablar actualmente de evaluación es sin duda un tema muy polémico en este contexto, pero la evaluación sigue teniendo un papel fundamental en la educación. ¿De qué estamos hablando? Bueno, basta decir que si revisamos los escenarios de otros países que han logrado mejorar sus sistemas educativos, hemos descubierto que esto se debe a que han implementado diversas acciones para mejorar a su personal docente. Y dentro de estas acciones, un papel fundamental es la evaluación. Han transformado la manera de evaluar, llevándola de una simple calificación a la revisión de los contextos, a veces de los sentimientos que tienen los alumnos, la posibilidad que tienen de crear, esa posibilidad y ese conjunto de diversas acciones que se dan en estos países y que bien pudiera alcanzarnos a nosotros, tenía que ver o tiene que ver desde el sentido en que los maestros muy pocas veces consideramos el punto de vista del evaluado. Es decir, no se puede evaluar de ninguna manera bien si no consideramos el punto de vista del evaluado. ¿Qué se le dificulta? ¿Por qué se le dificulta? Y esto nos posibilitaría conjuntamente con él una toma de decisiones mucho más adecuada de lo que hacemos. Hoy los maestros, por ejemplo, en el nivel secundario, se limitan a calificar rasgos, las tareas, por ejemplo, los trabajos, la disciplina. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, o vemos en las tareas un amplio sentido de desigualdad, en tanto, por ejemplo, que los niños que tienen un padre de familia que tiene ciertos estudios, tiene cierta carrera, pues le puede ayudar o orientar para que realice las tareas, pero los que no, están en una franca desigualdad y creemos que es un rasgo de la evaluación que no debiera ser fundamental para los docentes. Sin embargo, hoy es uno de los rasgos que si vamos a las escuelas o que descubrimos que en las escuelas más se realiza. Por eso, producto de una investigación realizada, pues creemos que la investigación que se realiza en las instituciones no es una investigación real. Cuando hablamos de evaluación y cuando vemos un número, por ejemplo, un 7, un 6, solo pensamos en el bajo desempeño de la estudiante. Sin embargo, en una evaluación más abierta como la que ustedes proponen, estaríamos evaluando también al docente e incluso estaríamos evaluando al padre de familia y el contexto en el que se desarrolla el proceso educativo. Es
precisamente la propuesta de la evaluación compleja. El mundo es complejo y todos estamos interrelacionados en él. La evaluación no se realiza solamente para el alumno. El sentido verdadero de la evaluación es direccionalidad, es decir, ver qué dirección le vamos a dar a los resultados que nos dieron. No saber específicamente nada más cómo se encuentra o cuál es el nivel de realidad que sentimos que tiene el alumno, sino la evaluación se hace para saber qué es lo que podemos mejorar, y esta acción la hace el docente. Entonces, al evaluar al alumno también se está evaluando el desempeño del docente, pero también se están evaluando el desempeño de la propia institución. También se está evaluando el ambiente local y se está evaluando el ambiente externo, que es el ambiente familiar. Sin estos elementos, muy difícilmente podremos dar una evaluación verdadera. Nosotros consideramos dentro de la evaluación compleja que estas redes de los elementos que acabamos de mencionar pues son fundamentales, y el docente debe poner mucho cuidado en todos estos elementos que se están dando alrededor del alumno, con el propósito de que la evaluación sea una verdadera evaluación real, o más cualitativa, como le llamamos nosotros. Y para ello hay infinidad de instrumentos propuestos, no precisamente para que el docente los tome tal cual, sino para que de esos instrumentos que existen sean un referente para que él pueda elaborar sus propios instrumentos. No se requiere una computadora, no se requiere mucha tecnología, un lápiz, un cuaderno y un poquito de creatividad del docente pueden hacer lo que haga esos instrumentos y los ponga en práctica. ¿Esto traería resultados distintos? ¿Tendremos distintos alumnos más participativos? Bueno, nosotros creemos que sí, en el sentido en que los países que han aplicado este tipo de evaluación y la han complementado, pues hemos visto que definitivamente les ha ayudado a mejorar el sistema educativo. Pero vuelvo a repetir, la creatividad nos enseña, se propicia, y por eso nosotros fundamentamos este tipo de estrategia en la epistemología crítica, en tanto que el pensamiento crítico, reflexivo antes y crítico posteriormente, lleva a un docente no a pensar porque se lo dijeron los demás, sino que analiza, piensa y esgrime su propio pensamiento. El pensador crítico, el docente crítico y creativo, pues le da cobertura a todos los tipos epistemológicos, a todas las maneras de pensar, entiende que del alumno también puede aprender y propicia su intervención y su participación. El pensador crítico, el docente crítico, es una persona que piensa siempre en positivo. Por eso nosotros pensamos que no solamente tendríamos una gran posibilidad en la evaluación de mejorar el sistema educativo, sino que tendríamos la posibilidad de crear sujetos críticos más útiles a la sociedad y a las sociedades futuras. En ese sentido, ¿se estaría fomentando la ciudadanía? La creación de una nueva ciudadanía. En estos momentos, en el siglo XXI, ya no podemos hablar de un ciudadano convencional, y la enseñanza de hace 40 años, el sistema educativo que estamos teniendo actualmente, ya no es funcional, porque los ciudadanos nos han rebasado. Hoy tenemos infinidades de conocimiento por todos lados, el internet, los medios de comunicación son más dinámicos. ¿Por qué seguirnos circunscribiendo específicamente al programa? ¿Por qué evaluar solamente el programa, que es bueno? No, los programas de ninguna manera son malos, pero es solamente un punto de vista. Entonces el profesor con un pensamiento crítico debe dar apertura, de eso hablo, la transdisciplinariedad, a todas las áreas de conocimiento, epistemologías de conocimiento que existen, incluso la vinculación de la escuela con la sociedad, que comentábamos hace rato. La sociedad tiene mucho que decirnos a la escuela, tiene que hablarnos sobre lo que quiere, de la manera en que quieren que eduquemos a sus hijos, y debemos de escucharla. Y la educación que tenemos hoy, desafortunadamente, no nos da esa posibilidad. Entonces es muy difícil evaluar algo que ya no está al ritmo de la sociedad actual. Pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros y compartirnos esta investigación que están ustedes realizando desde la Secretaría de Educación en el Estado. Ojalá que más adelante esté nuevamente con nosotros para seguirnos compartiendo estos nuevos puntos de vista. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias.
Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima ocasión.